Ayer hicimos 10 mitos, 10, 11 mitos sobre el ateísmo que estuvimos tratando de demoler. Que lo que yo decía en el vídeo, no voy a convencer a nadie de que estoy en lo correcto o de que es falso que los ateos seamos unos amargados. Pero bueno, por lo menos cuando la gente me repita las mismas tonterías que me vienen repitiendo hace 15 años en este bonito canal, casi 15 años, en noviembre cumplimos 15 años, lo cual es una hazaña en YouTube absolutamente impresionante. Cuando me repitan eso mismo que he oído casi 15 años, pues les pongo el enlace a este vídeo y ya. ¿Qué es lo que pasa? Los creyentes se inventan muchas cosas sobre los ateos porque no tienen la mínima racionalidad para venir y preguntar, oye, ¿y tú crees que la vida no tiene sentido? Y yo diría, no, sí, claro, la vida tiene sentido. Tiene el sentido que tú le das, tiene el sentido del disfrute de la existencia, tiene el sentido de hacer el bien por otras personas, de cuidar a tus hijos, de cuidar a tus padres, de disfrutar el arte, de disfrutar la diversión, de ver un partido de fútbol bueno, ver a Messi, es razonable, es un gusto y la vida tiene todo el sentido que tú le quieras dar. Lo que no creemos es que tenga un sentido que le haya dado otra entidad. Pero en vez de venir a preguntar, se van por la calle, los ateos dicen que la vida no tiene sentido, y yo los veo uno pasar y dice, ¿qué pasó? Bueno, pues cosas así nos dicen constantemente, que no tienen moral los ateos. Pues sí, pero curiosamente asesinan más los religiosos que los ateos, y si los religiosos se rigieran por la moral, pues no matarían gente, ¿no? Pero las cárceles están llenas de fervientes religiosos, o sea que el hecho de que controlen sus deseos de matar por motivos de la religión, pues no es muy creíble tampoco. Pero en fin, entonces ese es el tipo de mitos que abordamos en el vídeo del día de ayer. Y hay muchas personas que se han ofendido, hay otras personas que, qué bueno, les ha dado gusto o dicen que expreso lo que siempre habían pensado. Miren, cuando uno es comunicador, que es mi trabajo, lo que uno hace es exactamente eso, poner en palabras comprensibles aquello que de otro modo no sería comprensible para la gran mayoría de la gente. Esto lo hago como divulgador científico, esto lo hago muchas veces cuando simplemente traduzco notas que no aparecen en español o que aparecen traducidas con las patas o con directamente con mala intención y con mala baba, y yo las traduzco para que ustedes se enteren qué pasaba. Yo soy una correa de transmisión. Y esto es lo que no entienden otros cuando dicen, ¿tú crees que sabes también ahora de astronomía? No, yo voy con los astrónomos, les pregunto, ¿y esto cómo funciona así? Entonces vengo al canal y les digo, ¿esto funciona así? Y no es porque yo me lo haya inventado, porque yo lo haya descubierto, me haya pasado las noches ante un telescopio, sino porque voy con la gente que sabe. Es una forma de enterarse.